tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a ver la diferencia de un contador y un acumulador. ¿Qué es lo que nos dicen las estructuras y cuándo utilizarlo? Por ejemplo, las estructuras de control interactivas se utilizan para resolver problemas donde sea necesario repetir un determinado número de veces un conjunto de instrucciones llamados bucles. Entonces, las estructuras de control interactivas, las que se repiten, también se conocen como estructuras repetitivas. Al igual que en las estructuras de control selectivas, se requiere definir la condición con la que se evaluará y se decidirá qué acciones se llevarán a cabo. Recordemos que para construir las condiciones es necesario utilizar los operadores relacionales como los de mayor, mayor, igual, los AND, los booleanos, los lógicos. Entonces, esto de acá es la condición. ¿Qué es la condición? La pregunta para que se repita varias veces una cierta acción. Entre las estructuras interactivas que tenemos están el mientras, el while do, el ciclo repetir hasta que se cumpla la condición y el ciclo for, desde hasta, ¿sí? Son las tres estructuras repetitivas en las cuales se pueden utilizar contadores y acumuladores. Para poder trabajar con estas estructuras es importante comprender el concepto de qué es un contador. Por ejemplo, ¿cómo está compuesto un contador? Una variable, un operador aritmético y una constante. Todo esto va a ir puesto a la misma variable. En cambio, un acumulador tiene una variable más otra variable que va asignada a una de las dos variables. Entonces, un contador consta simplemente de una variable y una constante, y un acumulador de dos variables. Entonces, esa es la diferencia de un contador y un acumulador, ¿sí? Ahora, un contador. Recordemos que una variable es un espacio de memoria que se reserva en la computadora cuyo contenido puede cambiar a lo largo de la ejecución de un programa. Así pues, un contador es un tipo de variable que incrementa o decrementa su contenido en un valor constante. Es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Vieron? Es una variable que puede incrementar o decrementar de acuerdo a una constante. Bien, ahora, cuando decimos incrementa significa que estamos sumando, aumentando. Entonces, ¿cómo está? Está aquí la variable, el operador lógico y una constante va puesta a la misma variable. En este caso, veces es la variable más 1. Toda esta operación va a veces, ¿sí? Entonces, de esa manera está compuesto un contador. Ahora, un contador puede decrementar. En el anterior ejemplo estaba incrementando y decrementar. Por lo que varía, miren, es simplemente el operador lógico y la constante. En este caso, tenemos un contador, tiene la variable que decrementa de 3 en 3, que va a la misma variable. Entonces, también esto es llamado un contador. Ahora, ¿qué importante es que nuestro contador siempre lo estemos inicializando, ya sea en 0, ya sea en 1 o en el número que ustedes necesiten? El valor que se inicialice del contador dependerá del problema que tengamos planteado, pero es importante siempre inicializarlo en alguna constante. ¿Qué es un acumulador? Un acumulador es una variable que incrementa y también decrementa su contenido en cantidades variables, ¿sí? Porque van a utilizarse dos variables. Entonces, por ejemplo, la variable nómina más sueldo, todo eso va a la variable nómina. Entonces, estamos cumpliendo con la forma que tiene un acumulador, que va incrementando una variable, un operador aritmético, que en este caso es la suma, más otra variable. Todo esto va a una de las dos variables puestas a la derecha. Ahora, cuando decimos que decrementa este acumulador, miren, tenemos la variable total menos
otra variable llamada deuda va a la variable total. Entonces, dependiendo de nuestro problema, puede incrementar o decrementar, pero está compuesto de dos variables que va asignado a una misma variable. No pierde su estructura el acumulador. Bien, y como dije, también es muy importante que todos nuestros acumuladores los inicialicemos según el problema que tengamos planteado, pero siempre es bueno inicializarlo. Ahora vamos a ver un ejemplo claro, tanto en diagramas de flujo como en Visual modo consola. Miren, por ejemplo, acá tengo un acumulador porque tengo una variable más otra variable que va asignada a una variable. Ahora tengo un contador, una variable más una constante va asignada a la misma variable. Lo mismo tenemos en esta parte. Entonces tenemos acumuladores y contadores. Espero que les haya servido esta explicación. Hasta luego.